Pero vamos al libro de los Salmos. Mi nombre, para el que no me conoce, evangelista Dewey Rivera Nieves, por gracia de Dios, no por gracia de hombre. Amén. Frente al ministerio somos la resistencia y unción de Monte TV, predicando en tiempo, fuera de tiempo, dormido, despierto. Predicamos en las esquinas, predicamos donde quiera que nos inviten. Ahí estamos llevando la palabra con mi amada esposa Cristi Paola, mi niño Jesse, que está prendido en candela, y el que viene. Y esperamos que Dios diga hasta aquí. Amén. Pertenecemos a la Iglesia Unión Cristiana Misionera. Mis pastores Samuel Pacheco y Yanira Fuentes sabe que estamos aquí. Amén. Vamos al libro de los Salmos. Salmos capítulo 56. Un salmo muy hermoso. Salmos capítulo 56. Consideramos el versículo 3. Solamente vamos a tocar este versículo. Salmo 56, versículo 3, cuando todos lo tengan me dicen amén. Palabra del Trino, Dios lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una iglesia que está prendida dice: en el día que temo, yo en ti confío. Vamos a darle lectura nuevamente. Quiero que se meta en la locura del Espíritu conmigo en esta mañana. En el día que temo, yo en ti confío. Padre, venimos ante tu presencia, Espíritu Santo de Dios, Padre. Te pido que me dejes el denuedo, la capacidad, que me pongas a la altura de esta palabra, Señor amado. Te pido que si hay alguien que vino herido, lastimado, que pueda ser restaurado, Padre Dios de la gloria, Señor amado. Te doy gracias por esta casa, te doy gracias porque hay gente, que hay personas que todavía dicen: vamos a mirar el traste, vamos a mirar la cacerola, vamos para la casa de Dios a hacer la diferencia. Padre, en esta hora te pido, Señor amado, que tú estés conmigo y yo prometo que la gloria será solamente tuya. Puede sentarse por los próximos 7 minutos pentecostales. Y le pido a ese músico profesional, que lo queremos mucho, que me acompañe. Y el tema para esta prédica es: Él es mi fortaleza. Dale la mano al que está a tu lado con violencia, míralo con violencia y dígale: Él es mi fortaleza. Y quiero hacerle una introducción. Permítame entrar con mucha ética y responsabilidad, porque mientras escudriñaba y hacía una investigación profunda tocante al verso que acabamos de leer, con el fin de llegar a una interpretación correcta, pude entender que a través de la revelación de la palabra, escuche bien, no hay persona, no hay cualidades, no hay destrezas humanas que puedan evitar que llegue la mala temporada a tu vida y que en esa mala temporada tú te sientas bajo una parálisis. El poder de Dios aquí. Y mientras yo escudriñaba, soy bien acérrimo a la vida del salmista, pude entender que no habían cualidades, que no habían destreza, que si algo diferenciaba al dulce cantor de Israel es que este hombre en cada movimiento de su vida aprendió primero a consultar a Dios. Y hoy en día vemos que hay soldados. Voy a entrar caliente con la autorización de mi tío. Y hay mucha gente que hoy en día están caídos en el campo de batalla porque no supieron discernir el momento que estaban viviendo y entraron en combates que nunca Dios autorizó. Siento poder de Dios. Y entraron en una parálisis porque pelear sin la autorización de Dios, eso es significado de derrota. Porque ninguna cualidad ni destreza que pueda tener el hombre lo hace grande frente a un adversario. Solamente tú podrás vencer cuando eres autorizado por los cielos. Y hoy en día estamos viendo gente caída, gente derrotada, porque se les olvidó una cosa y fue consultar a Dios antes de descender al campo de batalla.
Si algo tenía el salmista, yo no sé si usted ha estudiado la vida de David, pero era un hombre que sacaba una espada y se caía un pueblo. Y todos los que andaban con él tenían características extraordinarias. Se transmutaban como gacelas. Las caras le cambiaban leones. Pero algo tenía el salmista, que el salmista sabía dónde estaba depositada su confianza. Él decía: alzaré mis ojos a los montes. Él decía: aunque ande en valles de siento poder de Dios. Él decía: aunque yo ande en lugares, yo sé dónde está depositada mi abasama. Sé dónde está depositada mi confianza. No se pongan así, que me dan ganas de predicar. Inquietante y desconcertante, porque muchas caídas de grandes hombres de la fe surgieron de esta manera. En una ocasión el criado le dice a Eliseo: esto está peligroso. Y Eliseo oró para que le fueran abiertos los ojos al criado. Y cuando el criado miró a los montes, dijo: espérate, que más son los que están con nosotros. Que yo siento ganas de correr que los que están con ellos. Por eso tú tienes que reconocer que en esta mañana Dios es tu fortaleza. Pero a veces nuestra barca es sacudida a tal manera, y el enemigo nos susurra al oído: pero ¿dónde está tu Dios en esta tormenta tan grande? Porque esto es cuando, usted sabe que cuando el maestro, usted llegaba a la escuela y de momento decía: guarden las libretas y guarden todo, que le vamos a dar un quiz sorpresa. Así es la vida del cristiano. Usted dice que confía, usted dice que ama a Dios, pues Dios te dice: voy a darte un quiz, a ver si en medio de esa tormenta reconoces que yo soy tu fortaleza, reconoces que yo te llamé, y sobre todas las cosas que yo nunca abandono la obra de mis manos. Pero seremos probados, seremos confrontados. ¿Dónde estamos cimentados? Si estamos encima de la roca o estamos encima de la arena. Porque tenemos que comprender que cada proceso solamente trae carácter, identidad y una conducta favorable. Pregúntame: pero ¿qué pasó en la vida del salmista primero? Pregúntame: ¿qué pasó? Hubo orden. Antes que todo y primero que nada, Samuel recibió la encomienda de descender a casa de Isaí. Y aunque no era el tiempo todavía de salir a la batalla, antes que Dios primero haga todo, tiene que ordenarte, tiene que ungirte, para que todo lo que pase en tu vida tengas la protección de la unción del Santo de Israel. Oh, yo no sé lo que Dios va a hacer aquí en esta mañana, pero antes de que salgas al campo de batalla, dile a Dios: dame aceite, basaba. Dile a Dios: necesito acaizo. Dile a Dios: necesito aceite. Grandes hombres de la fe, ay Dios mío, grandes hombres de la fe han caído heridos en el campo de batalla porque no entendieron que lo primordial era fortalecerse en Dios. En un momento, voy a hacerle un paréntesis, David
pasó por un proceso tan fuerte, y este fue en Siclag, cuando los de Amalek subieron, quemaron, arrebataron su familia y se llevaron a todo lo que estaba allí. Dice que cuando David llegó al lugar, empezó a tener amargura de espíritu. El pueblo quería apedrearlo. Si algo me gustaba de David, es que David no tiraba indirectas. David no andaba con bochinche ni con murmuración. ¿Saben lo que hizo David? David se fue a la fortaleza y se fortaleció en Dios, porque antes de que tú salgas a la batalla, primero tienes que fortalecerte. Pero hoy en día, cuando estamos bajo ataque y bajo guerra, nos fortalecemos en el lugar menos indicado. Y luego de haber buscado todas las alternativas, luego vamos a la fortaleza. Una de tus peticiones entrará por esa puerta. Cuando estaba en la silla sentado, el Espíritu Santo me dijo: dile a Mayra que una de las peticiones entrará por esa puerta. Porque esto no es en vano. Cuando tú separas las cosas del mundo, las cosas de Dios, y te metes en la locura y sabes que le das el primero a Dios, dice la palabra que las demás cosas os serán. Preocúpate por las cosas de Dios. Preocúpate por las cosas del reino y lo demás te será añadido. Hay procesos que nos duelen, pero mientras más duela el proceso, más grande es la bendición. Segunda de Corintios 4:17 dice que esta leve tribulación momentánea produce un cabot, un dunami, un peso de gloria. Así que mientras más te duele el proceso, avanzaba, gózate, porque será mayor la recompensa. ¿Y qué hacía David? David no se defendía. David consultaba a Dios. David no entraba en movimiento. Nunca puso sus cualidades. Y mira que tenía cualidades. Vamos a buscar su expediente. Dice que cuando venía el oso, cuando venía el león y agarraba un corderito, se lo arrancaba de la quijada, y si este se levantaba, lo hería. Tenía cualidades extraordinarias, pero no se movía si no consultaba a Dios. Cuidado con los movimientos que quieres hacer. Cuidado con lo que estás pensando. Antes, primero consulta a Dios, que no vaya a ser que tengas que llorar lágrimas de amargura. Porque qué difícil. Porque hay un término que vale millones y te lo voy a dar de gratis. Consultar a Dios requiere silencio. Consultar a Dios, amada hermana, lo primero que tienes que aprender a tolerar es el silencio de Dios. Porque cuando Dios está en silencio, es que está trabajando para entregarte. Porque cuando Dios está en silencio, es que está formando. Por eso le dijo a Adán: duérmete, que voy a formar algo de ti. Pero la paciencia en el puertorriqueño es una virtud que escasea. Fueron los Ababaki. Y queremos que Dios nos conteste. Pero tenemos que aprender a esperar en Dios. Hay cosas que le estamos pidiendo a Dios, que Dios primero tiene que preparar una plataforma. Porque antes de Dios entregarte, tiene que prepararte. Voy a poner una pausa.
Hace un mes perdí a mi padre. Pero perdí a mi padre de modo de que su cuerpo lo metimos en una tumba porque él se reconcilió con Dios. Y yo le decía a Dios en cada oración, en cada desvelo: Señor, salva a mi padre. Por eso es que tú tienes que entender que Dios es tu fortaleza. Señor, salva a mi padre. Recuerdo que un lunes cae en el hospital y me llama y me dice: abuelito, me van a hospitalizar, quiero que vengas a verme. Y llegó una palabra desde los cielos y me dijo: voy a salvar a tu padre. Pero mi padre está bien. Y llegó esa palabra a mí: el hombre como la hierba y las flores son sus días. Hoy están y mañana no están. Y yo dije: esto es serio. Llamé a uno de los jóvenes que se pasa conmigo arreciando fuerte por ahí. Le dije: vamos para el Doctor Center de Bayamón, que hay una palabra para mi padre. Eliezer, llegué y mi padre estaba bien. Y le dije: así te dice Dios. Yo con eso no tengo problema, porque yo sé dónde estoy cimentado y lo que Dios ha hecho. Por eso es que cuando a usted Dios le diga: ve y habla, es mejor que vaya y hable y no pague las consecuencias. Porque si usted le sirve a Dios, lo que está dentro de ti, el Espíritu Santo, no te puede hablar otra persona. Cuando Dios te hable, ve y habla lo que Dios te da. Hay muchas personas que entran en confusión. No, pero seré yo. ¿Qué tú? Vete y habla. Antes te decían moncha la grilla, pero cuando viniste al evangelio te volviste cobarde. Eso no era. Le dije: Padre, así te dice Dios. Y le busqué la palabra y se la cité. Y le dije: se te acabó el tiempo. Es hora de arreglar tu vida con Dios. Y le dije: repite conmigo: Señor, escribe mi nombre en el libro de la Biblia. Y luego que terminé de orar, mi padre entró en un coma y 4 días después partió con el Señor. Se levantó un domingo y me dijo: quiero cantar 2 coritos. Y empezó a cantar: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella. Volvió en un estado de coma. Y cuando estoy en el pasillo, veo un personaje blanco, una epifanía terrible, que viene con unos trapos, con unos mantos blancos, bien hermoso, un personaje alto, blanco. Y yo dije: aquí van a decirme loco. Y me adelanté, tío, y abrí la puerta y entró. Y yo reconocía que Dios había venido a buscar a mi padre, porque Él era mi abasaba, Él era mi fortaleza. Tienes que confiar en Dios aunque lo que estés viviendo sea contrario. Dale un fuerte aplauso a Dios y no haga guaje. Esto porque cuando tú no puedes reconocer en la temporada que estás viviendo, estás en peligro. A veces estamos orándole a Dios y pidiéndole cosas que no nos convienen. Y yo creo que la temporada que estamos viviendo demanda discernimiento. La temporada que estamos viviendo demanda un alto discernimiento. Porque hay cosas que parecen, pero no son. El salmista tenía estas cualidades. Un hombre fiero de guerra. Un hombre ungido por lo que sería uno de los últimos jueces. Un hombre cuya palabra no caía en la tierra. ¡Qué privilegio! Que sus cualidades no eran como la de sus hermanos, pero su corazón era
Ay, Dios mío, lo voy a decir. A veces no son las cualidades externas. A veces no son los diplomas. No estoy en contra de que estudie, pero no podemos contemplar, ni reparar, ni reemplazar la relación con Dios con un estudio. Es bueno que estudie, pero no abandones tu relación con el Espíritu Santo. Nunca las cualidades externas hablarán de lo que hay en tu interior. Ojo, hay gente que parecen, pero no son. En idioma de Sabanahoyo hay mucha gente que son capotas. Pero el salmista desde su juventud tocaba el arpa y sabía dónde esconderse. Y sabía dónde refugiarse. Y le decían el dulce cantor de Israel esto, porque cada vez que cantaba, lo que había dentro de Saúl tenía que tranquilizarse. Había o no había poder de Dios en este hombre, pero nunca dejó que la unción ni que el poder lo moviera a actuar sin la autorización del Dios que lo había llamado. No te confunda, dile al que está a tu lado, no te confunda. No dejes que lo que tú sientes te mueva. Pide autorización de Dios. Hello. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién? Pero el salmista sabía dónde estaba depositada su confianza. Ahora bien, cuando hablamos de la palabra fortaleza, esto es un recinto fortificado. Yo me lo gozo yo mismo. Cuando hablamos de la palabra fortaleza, esto es un recinto fortificado. Y un recinto fortificado es una ciudad que le brinda seguridad a las personas que están o habitan dentro de ella. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen. Cuando tú habitas, cuando tú estás dentro de la ciudad refugio, cuando tú estás dentro, no podrán venir los de Amalek, no podrán venir los amonitas, no podrán hacerte la guerra los de Asiria, los de Madián, porque estás dentro de la fortaleza. Ahora bien, ¿cuál es tu fortaleza? La comadre que todo lo dice. No, porque hemos cambiado los refugios por el sentimentalismo. El panismo está destruyendo. Y nos refugiamos en ciudades que están derribadas en consejos no filtrados como los de Aitofel. Es que él siempre me dice, Dewey, cuando predica como si no te fueran a invitar más nada. Pero llegó el tiempo de sacar el emocionalismo de dentro de la casa de Dios y que vuelva la palabra de Dios a los altares. Eso duele. A la gente le gusta que los peritos se le ericen, pero siguen con el corazón torcido. ¿Por qué no consultar a Dios? Porque la mayoría del tiempo lo que tú le consultas no te conviene. Por consiguiente, lo que escucharás es el no de Dios para tu vida. Por eso no consultamos a Dios. Y hay un proverbio que está haciendo peligro y escarnio con el pueblo de Dios. Pregúntame cuál es. Yo prefiero pedir perdón que pedir. Tenga cuidado. Y aprenda a consultar a Dios. No se monte en un avión y después pida permiso. No entres en una relación y después pidas autorización. No entres en movimientos donde Dios no te ha dado autorización. Vuelve a la fortaleza. Si hay algo que me llama la atención,
es porque Jeremías recibió una de las revelaciones más poderosas en cuanto al pueblo de Israel y le dijo: desciende y ve a la casa del barro. ¿Sabías por qué? Porque en la casa del barro y del alfarero había revelación y voz de Dios y no de hombre, porque había un pueblo que necesitaba volverse a su fortaleza. Había una amenaza inminente llamada Babilonia, y a través de Jeremías Dios quería hacer, pero tú sabes lo que ellos hacían. Decían: no andaremos, no iremos. Uno de los trabajos más fuertes y de las encomiendas, pienso yo, que le tocó a Jeremías volver a un pueblo a Dios, porque cuando alguien decide deliberadamente irse de casa, traerlo hacia atrás es un problema. Porque hay un libre albedrío. Y tu postrer estrado va a ser peor que el primero. Por eso el salmista tenía todas las cualidades. Y no era perfecto, pero se humillaba y hablaba con Dios. Dale un fuerte aplauso a Dios ahí, dáselo fuerte. Cuando hablamos de la palabra fortaleza, esto es un recinto fortificado. Y un recinto fortificado es una ciudad que brinda seguridad a las personas que están y habitan dentro de ella. Es por esto que el salmista dijo: uno, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dos, por tanto, no temeré aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su... Él decía: a mí no me mueve nadie. El salmista expresaba y decía: aunque el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene tu mano. Un término. Hablaba del alfarero. ¿Y dónde trabajaba el alfarero? Y encima de una mesa. El Espíritu Santo me dijo: ¿sabes por qué te llevo esta palabra? Que si el hombre cayere no quedará postrado. Porque el diseño del hombre nunca fue el suelo, siempre fue la mesa y la rueda. Yo no sé en qué temporada tú estás viviendo, yo no sé cómo tú te encuentras, pero Dios te dice: tu diseño no es el suelo, tu diseño no es estar llorando, hello. Tu diseño no es estar en tristeza, en depresión. Tu diseño es estar cerca de la mesa, estar en la rueda para el día de la redención. No sigas llorando, Él es tu fortaleza. No te fortalezcas en lugares vacíos, porque dos males había hecho el pueblo de Dios. Habían dejado a Dios la fuente de la agua viva y habían cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Dónde estás depositando tu confianza cuando lo que Dios habló no es lo que estás viendo? ¿Dónde estás depositando tu fe cuando Dios lo profetizó? Noticia del cielo: si Dios lo habló, Dios no es hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Es tiempo de volver a la fortaleza. Ay, esto está poderoso. Y es que en Primera de Samuel, en el capítulo 30, había dicho que estos de Siclá y los de Amalek había herido a David. Pero ojo, en el valle de Refidín ya había una sentencia para los que combatían contra los cansados del pueblo de Dios.
Y lo que estaban haciendo los de Amalek era echándole más candela al fuego. Hello, porque ya tenían una sentencia. Ellos habían atacado en el valle a los débiles de la retaguardia. Por tanto, tenían su destino escrito. Deja de estar confiando en los hombres. Deja de estar buscando consejo donde no es. Ya Dios tiene a tus enemigos por el estrado de tus pies. Vuelve a fortalecerte en Dios. ¿Qué mucho nos cuesta esto? Porque no es lo mismo decirlo que vivirlo. Pero hay una palabra que dice que desde los tiempos de Juan el Bautista el reino sufre violencia y que solo los violentos lo arrebatan. Dale un codazo al que está a tu lado, dile: no seas cobarde. Ahora míralo serio con violencia, míralo serio. Dile: sé violenta. Aprende a conocer al Dios que tú le sirves. Por eso es que los procesos de Dios nunca te serán quitados. Porque ese es el proceso donde verás la mano de Dios. Hello. Por eso es que el desierto que estás atravesando nunca será para exterminarte, sino para demostrarte que más adelante hay una tierra que fluye en leche y siente poder de Dios. Sino que más adelante abrirá puertas y caminos en el desierto. Sino que más adelante verás la gloria de Dios. Antes tienes que creer. Y David se fortaleció en Jehová su Dios. Entonces David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y Jehová le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Qué hizo? Consultó a Dios. ¿Qué hizo? Se movió con autorización de Dios. Y los que estaban cautivos y los que estaban presos fueron rescatados. Pero antes descendió a la fortaleza. Que mucho nos cuesta. Y hay algo que usted tiene que tener cuidado. Los años que usted lleva en el evangelio, no puedes confundirte. Esta fortaleza que yo te hablo es de día en día. Pero tienes que tener cuidado porque alguien te puede perseguir. No porque sean los tiempos. No porque sea el momento o los años de descender a la fortaleza, este día en día. Los años que lleves en el evangelio tienes que tener cuidado. Está bien que lleves 15 o 10, pero no puedes dejar de descender a la fortaleza. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahora bien, cuando el salmista dijo: en el día que temo, pude entender que el salmista realmente estaba expresando el temor. Es un sentimiento de inquietud, de angustia que surge ante la percepción de un daño o peligro inminente y que lleva a la persona a querer huir o evitarlo. Mira esto que poderoso. Él estaba diciendo: hay días que yo quiero huir de lo que estoy viviendo. Él estaba diciendo: aunque soy ungido, aunque tengo cualidades, aunque he peleado batalla, hay un día que temo. Y él mismo se contestaba: en ese día es en el que yo confío. En ese día es el que yo me posiciono. En ese día es el que vuelvo a hacer lo mismo. En ese día vuelvo a orar, porque lo que funciona tú no lo puedes cambiar. Entonces entendí que en esta etapa de su vida el dulce cantor de Israel había aprendido a ser sincero con Dios y no excluía a Dios de su vida, tampoco al temor, pero él afirmaba dónde estaba depositada su confianza. Hay momentos en nuestra vida
que seremos procesados. Hay momentos en nuestra vida que seremos perseguidos. Hay momentos en nuestra vida que seremos zarandeados. Hay momentos en nuestra vida que parecerá tan gris el día que nunca va a salir el sol. En ese día, dígaselo usted mismo, yo voy a confiar. Dale un fuerte aplauso a Dios, dáselo fuerte ahí. Salmo 118, versículo 13 dice: me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Salmo 27, 13 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiese que desmayado. Por eso es tiempo de fortalecerse. Por eso es tiempo de volver a la esencia. Que vuelvan los retiros, que vuelvan las vigilias, que vuelva el Pentecostés a la casa, que vuelva la unción a la casa, porque es tiempo de fortalecerse. Dale un fuerte aplauso a Dios y póngase de pie.